Hola hermanos, bueno, hoy les voy a compartir la palabra. Qué hermoso es poder estar en comunión con el Señor. Dios tiene sus propósitos para su iglesia, para tus hijos. Y lo que entiendo es que cuando no obedecemos, el Señor de igual manera nos hace obedecer y entrar en sus propósitos. Pensaba yo que estoy en la iglesia, que me congrego y que hay cosas que no se hace como un hábito, y que es la oración, es cerrar la puerta y estar en tus aposentos en comunión con el Señor, que es lo que el Señor siempre busca, y es la doctrina que tenemos, es la enseñanza que tenemos que hacer. Así que para mí es una bendición esta cuarentena, porque el Señor nos encierra con amor, ¿no? Para que le busquemos, para que podamos meditar, para que podamos orar con la esposa, con los hijos. Y cuando los días eran normales y cuando estábamos en los cultos, parecía que los cultos nomás era lo suficiente, pero después no se sigue con eso que Dios nos pide, no se sigue haciendo. Y yo creo que después de esto va a haber una continuidad. Yo lo creo por mi propia vida, por mi propia casa, por mi propia familia, que va a haber una continuidad de hacer estos altares que no hacía en mi vida. Así que yo les voy a hablar sobre la vida de Abraham y sobre la vida de Jacob. Estos fueron dos hombres de Dios, que Dios los llamó, Dios tuvo propósito con ellos. Y Abraham era un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía a todo lo que el Señor les mandaba hacer. Y en su caminar a la tierra de Canaán, él hacía altares, edificaba altares para honrar al Señor, seguramente se sacrificaba, pero hacía esos altos para estar en comunión con su Señor. En ese momento le decían Yahvé a Dios. Y él mantenía esa comunión muy cercana con Dios. Y había un lugar muy especial en ese camino, donde el lugar se llamaba el Encinar de Moré. Eran montes, eran lugares donde había árboles muy densos, muy frondosos, árboles con mucha altura y también con mucha profundidad. Y esto yo miraba, ¿no? Los lugares que este hombre fue llevado. Y para eso le voy a citar un texto bíblico en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 30. Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra de Canaán, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. El encinar de Moré era un lugar donde Abraham edificó el altar. Era también un lugar donde los hombres de Dios hacían un alto ahí y se encontraba con el Señor. Vemos también en otro texto bíblico que Josué también estuvo en ese lugar renovando el pacto con el Señor. Pero no voy a ir a esa parte, sino lo que me quiero enfocar es también en este varón que fue Jacob. Si vemos
En Génesis capítulo 35, versículo 4, allí dice la palabra. Voy a leer el 35 desde el versículo 1. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina, o sea, los enterró, que estaba junto a Siquem. Mire qué comparación, ¿no? Cuando realmente vamos en busca de la presencia del Señor, Dios se hace presente, Dios viene con su Espíritu Santo a nuestras vidas, pero también Dios nos demanda. Y Dios nos demanda lo que hizo Jacob con su pueblo. Le pidió cosas que no agradaban a Dios. Había cosas que ellos llevaban, sobrepesos, cargas, que llevaban sobre sí, que tenían que dejarla porque iba a suceder algo. Jacob iba a erigir un altar, iba a edificar algo muy importante, muy sagrado, y lo hacía con fe, lo hacía en obediencia, y sabía que se iba a encontrar con Dios, que Dios se iba a manifestar, que Dios iba a venir en ese momento y iba a hacer la obra. Y yo creo que esta cuarentena sirve para esto, hermano, para que podamos aprovechar este tiempo todos los días, no día por medio, ni una vez por semana, sino todos los días podamos tener estos encuentros que tenían estos varones de Dios. Estos encuentros en ese lugar que puede ser tu cuarto, puede ser un lugar en tu casa específico que vos puedas elegir para encontrarte con el Señor, para volcar todas aquellas cosas que son una carga para vos, cosas que también has estado luchando, que no te podés desprender. Tal vez no son cosas, como decir, pecados feos, pero que son cosas del mundo, que están apegadas a vos, hábitos, cosas del mundo, pero que Dios nos pide todo eso. Dios nos pide esos ídolos, esas cosas que no sirven para acercarnos al Señor. Así que, hermano, Dios nos exhorta, Dios nos da luz para que podamos entender su palabra. Es lo que yo le pido al Señor, que Él me abra el entendimiento, que Él me revele su palabra, que la palabra sea abierta por cada uno de nosotros. El otro día escuchaba a Rosita animarla a su nuera, ¿no? Sobre las prédicas, y que realmente nos podamos ser uno o dos lo que transmita la palabra, sino que cada uno, Dios nos dé esa capacidad para poder desenvolver la palabra del Señor, para compartirla con cada uno de nosotros y también compartirla con aquellos que no conocen al Señor. Que realmente, hermano, podamos tener este altar vivo en nuestras vidas, este altar donde nos encontremos con el Señor, donde la presencia de Dios pueda venir como Dios en ese momento venía sobre Abraham, o venía sobre Josué, venía sobre Jacob. Dios venía al encuentro, Dios les hablaba. También a Abraham se le aparecieron 3 ángeles en la puerta de su tienda, y Abraham los atendía, les servía. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Nosotros somos los llamados, los escogidos, los que Dios está preparando para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí, hermano?
Así que yo les dejo esta palabra para que realmente pueda caer en buena tierra, en sus corazones, y que podamos reflexionar y podamos poner en primer lugar en nuestras vidas al Señor. Y que cada día de nuestras vidas pueda haber ese altar encendido en cada uno de nosotros, ese culto al Señor. Abraham dejaba todo de lado, tenía muchas posesiones, dice la Biblia, ¿no? Si usted lee ahí, tenía muchas posesiones, mucha gente, pero se desentendía de esas cosas y edificaba un altar para el Señor. Y si hacemos eso, hermanos, seguramente nos vamos a encontrar con el Señor. Dios va a quebrar nuestro corazón, Dios va a quebrar nuestra dureza, Dios va a tratar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Vamos a poder amar a nuestros hermanos, vamos a poder transmitir el amor de Dios. Porque a veces no pasa eso, a veces se hace todo pesado, hermanos, porque no nos encontramos con el Señor como deberíamos ser. Y el Señor, esto es lo que me muestra a mí, que aprovechemos estos días en nuestras casas para encontrarnos con Él verdaderamente. Y si lo hacemos de verdad y si obedecemos, vamos a tener esa capacidad para bendecir a nuestras esposas, a nuestros hijos y a la iglesia en general. Así que bendiciones, hermanos, y sigamos adelante. Dios les bendiga.